Soy el pastor José Luis Fuentes, pero no siempre fue así. Antes estaba en pandillas, en drogas, en vicios, pero Jesús me transformó. ¿Y qué fue lo que me transformó? ¿Qué usó Dios para transformarme? El poder del Evangelio. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola, yo soy Josué y bienvenidos a otro episodio de Sal y Luz. Y estoy aquí otra vez, ya el segundo episodio que hemos grabado juntos con el pastor José Luis Fuentes de Sal y Luz Ecuador. Y pastor, ¿cómo es? Creo que tú también tienes tu presentación de tu programa, ¿no? Sí, bueno, prácticamente saludo a la gente y digo, Dios les bendiga. Con ustedes el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz Ecuador. Y es un privilegio, una bendición el poder estar aquí nuevamente con mi buen amigo el pastor Joshua, aquí en Lima, Perú. Y gracias, pastor, por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Amén. Qué bendición tenerlo otra vez. Está grabando contenido para Ecuador en esta semana y pues quería aprovechar para también grabarlo y tenerlo acá en Sal y Luz. Ya creo que este programa será como compartido entre los dos canales. Sí. Y creo que se va a publicar tanto en Sal y Luz como Sal y Luz Ecuador. Y para que sea de bendición para los dos programas, para las dos audiencias. Y pues como siempre les digo, si están en Perú, bueno, si están en cualquier lado, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, nos pueden encontrar en Amazon Music. Pueden decir a Alexa que nos busque y pues estamos en todos lados. Y creo, pastor, que también Sal y Luz Ecuador está en todas las redes sociales estamos también en todas las plataformas digitales y será una bendición que puedan sintonizarnos. La intención es poder glorificar a Dios, alcanzar el perdido y ser de bendición también a los creyentes, sabiendo que cada quien debemos de estar fieles en nuestras iglesias locales y es algo extra nada más tratando de usar lo que el diablo está usando para perder las personas. Queremos usar las mismas herramientas para ser de bendición al pueblo de Dios. Amén, qué bendición. Y el pastor ha sido de tanto ánimo en este proyecto. Y pues les digo, si son seguidores de Sal y Luz Ecuador, que nos sigan acá en Sal y Luz. Y si son seguidores de Sal y Luz acá en Perú, pues en cualquier lado que también pueden seguir la página de Sal y Luz Ecuador. Amén. Y será de mucha bendición. Ambas páginas están produciendo contenido cristiano que será de edificación para tu vida. Pastor, ¿cómo está? Desde la última vez que hablamos, creo que hace unos 5 o 6 meses desde que hablamos, y pues una bendición tenerlo otra vez. ¿Cómo ha ido ya los primeros 6 meses de contenido, de grabaciones, de material que se ha grabado? ¿Alguna historia, algún testimonio de ahí? Sí, en realidad yo estoy al tanto del programa por una hermana de nuestra iglesia. Es de nuestro colegio, ella es de una iglesia en Quito y estudia ahí en nuestro colegio bíblico, la hermana María Belén. Ella está al frente de este programa atendiendo los mensajes y constantemente está dándome testimonio. Algo que me llamó la atención, creo que lo comentamos entre los dos, era que en los primeros días de mayo, como unas 50,000 personas solo en 2-3 días habían escuchado el plan de salvación que grabamos, ¿verdad?, para las redes sociales. Y hasta me comentaste que era como si diéramos 50,000 folletos, perdón, y es impresionante porque nosotros tenemos que llevar el evangelio a cada criatura. Amén. Y es el Señor el que convence, el que hace la obra, el que regenera, el que da vida. Así es de que creo que es una gran oportunidad a través de este ministerio para llegar aún con el evangelio, ¿verdad?, hasta lo último de la tierra. Amén, qué bendición. Y como siempre decimos, pues cada interacción que una persona podría hacer nos ayuda a llegar a cada vez más personas. Sí. Y pues sé que eso también ha sido, pues se ha visto en tu programa también. Como digo, lo bueno, lo malo, lo feo, pues todo nos ayuda a llegar a otras personas. Justo hace unas semanas estuvimos compartiendo nuestros insultos favoritos que hemos recibido de ahí también, pero pues como digo, lo bueno, lo malo, todo nos ayuda a poder llegar a uno más. Y si es que nos podrían ayudar compartiendo esto, haciendo que este mensaje llegue a más, sería de muchísima bendición.
Pastor, estuvimos hablando en estos días. Sí. Y hemos estado ya, creo que es el cuarto día de grabación que tenemos acá. Y en estos días hemos estado conversando y yo quería pedirte acá que puedas compartir un poquito tu testimonio. La vez pasada hablamos un poquito de tu servicio, cómo es que entraste en el ministerio, cómo es que... Y tocamos, si bien tocamos la salvación, no tocamos a profundidad justo tu testimonio. Y sé que es algo que no compartes mucho, o sea, sí lo compartes, pero a esta profundidad. Pero creo que sería de muchísima bendición, porque en usted y en su vida, en su ministerio, en su familia, veo justo el versículo conocido por todos, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Veo en tu historia, en tu vida, un antes y un después de Cristo. Y pues antes de Cristo todo lo que eras, pues después todo lo que Él ha hecho en ti. Y quería que pudieras compartir un poquito esto con nosotros para poder regocijar, no para glorificar el pecado, sino para regocijarnos en lo que el Señor ha hecho en usted y de dónde lo ha sacado, cómo lo está usando y a la forma en que el Señor pues está siendo glorificado en tu vida. Entonces cuéntanos un poquito cómo es que, o sea, dónde naciste, cómo es que creciste y pues un poquito de tu vida antes de Cristo. Sí, muy bien. Creo que es interesante todo este asunto porque por más que Dios ha hecho una obra en mí, por supuesto, quiero decir dos cosas. Número uno, no soy perfecto. Y número dos, no lo uso como excusa para no serlo. Pero los que me conocen, mi familia, sobre todo que vive conmigo, saben la obra que Dios ha venido haciendo en este servidor. Y a mí me apena mucho el recordar, el tener que pues escarbar, ¿verdad?, a ese viejo hombre y recordar de dónde me sacó el Señor. Siempre lo tengo presente para mantener una actitud de humildad y tratar de siempre ser agradecido. Estoy muy agradecido, de hecho, con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Y no solamente habiéndome perdonado, habiéndome adoptado en su familia, dándome el privilegio de servirle, pero también habiéndome bendecido con una hermosa esposa, 4 maravillosos hijos, dándome la oportunidad de tenerme en el ministerio y ciertamente Dios nos transforma desde lo interno, ¿verdad?, hasta lo externo, pero hay marcas, hay huellas, hay cosas que ya están ahí y que he querido tratar de borrar por la pena, la vergüenza, de lo que antes me enorgullecía, pues ahora me avergüenza y una de estas marcas son los tatuajes. Creo que inició la conversación en la mesa desayunando cuando tu esposa me hacía la pregunta, ¿verdad?, de qué simbolizaba este tatuaje. Y recuerdo que aún mi mamá, que sufrió mucho conmigo, ella siempre me decía, ay hijo, cómo me encantaría que hubiera algo, tener, en México decimos el nombre para cepillar, un estropajo era la palabra que buscaba, para cepillar y como que si se pudiera lavar y borrar todo eso y verte normal como antes. Y yo creo que nuestra madre, ¿verdad?, es una de las personas que más sufren, los padres, al ver el desvío, los errores que cometemos los hijos. Yo vengo de un hogar disfuncional, siempre lo he mencionado, un hogar donde pues mis padres no eran cristianos, ¿verdad? Papá era alcohólico, mamá desde pequeña, pues ella ciertamente sufrió, no conoció a su mamá. Ella fue huérfana, fue una mujer sufrida, creció con una hermana de su mamá. Ella es de Michoacán. Y pues bueno, como todos lo sabemos, no voy a decir cosas que no debo, pero algunos familiares de ella están involucrados en narcotráfico y casi todo el estado. Y ella trató de ya después de cierta edad que fuimos creciendo, de no llevarnos más para allá por esta situación. Pero bueno, papá, pues él fue militar, era duro, era rígido y no siendo cristiano, creo que él trató de
educarnos a su manera. Hay cosas buenas que puedo decir, como el hecho de que si bien en pobreza o en humildad, pero nunca nos faltó como tal la comida en casa. Yo soy el menor de los 13. Wow. Y hasta donde recuerdo en Son mi 13. memoria, somos 13 hijos. Wow. Hasta donde yo recuerdo en mi memoria, ¿verdad? Los 4 más o menos hermanos mayores, no los recuerdo yo, no los conocía en mi adolescencia. Y a muy temprana edad, desafortunadamente a muy temprana edad, pues me induje en las drogas. Y quiero mencionar esto, pues cuando estuve en la primaria tenía buenas notas, buenas calificaciones, y pues uno ahí en los barrios se conoce con los vecinos, se conoce con todo el mundo, y siempre está la juventud. Recuerdo en mi tiempo, pues esa juventud, había la juventud que estaban en sus casas, que los padres los cuidaban, no les daban permiso de salir, o si los dejaban salir era bajo extrema vigilancia ahí en la acera jugando. Pero está la otra juventud, y aquí quiero recalcar la importancia de que los hogares sean funcionales, de que los hogares sean como Dios lo estableció, como Dios lo quiere, ¿verdad? Esa cabeza que es el hombre amando a su esposa y ambos criando los hijos, y es lo ideal, el modelo a seguir. Dios quiere bendecir las familias, pero sabemos que el diablo quiere destruirlas. Y había una juventud en la calle con la cual yo me identificaba, yo me juntaba, y siempre pues ahí en esa juventud está el pacífico como el que pelea, y el más de renombre, sí, como todos, el que hace bullying. Y yo recuerdo que tenía un amigo que él siempre cuidaba de mí. Él era de la capital de México, y estando yo en provincia, en la ciudad de Colima, donde nací, ¿verdad? Ahí estaba con él, estábamos en un jardín, tenían la costumbre los jóvenes y las personas de ir a los jardines. Estaba la misa, la iglesia católica, y también en el jardín, pues uno nada más daba vueltas ahí en el jardín, paseando y buscando novia, los muchachos, y algunos ahí con la familia, y vendían puestitos de venta de todo tipo de cosas. Y justo estábamos ahí, yo estaba con el amigo porque lo vi, me acerqué a él, y recuerdo que estaba él con un grupo de personas, ¿verdad?, de pandillas ahí en México, y querían fumar marihuana. Entendí lo que querían hacer y dijeron, pues vamos aquí a un lote baldío, y fueron, y yo como estaba con el amigo que cuidaba de mí, y yo dije, pues voy, y me le pegué, a pesar de que él me insistió como, no, quédate aquí, ya venimos. Pues fui con él, y no me dijo como que no. Y recuerdo que cuando estaba el grupo de jóvenes, y quiero resaltar esto para nuestros jóvenes, yo soy pastor y padre de 4 hijos, que ya los 4 son mayores de edad, y sé las luchas que ellos tienen, ¿verdad? A veces el querer quedar bien ante una sociedad que cada día está más perdida. Recuerdo que cuando estaban fumando marihuana, la persona que estaba del lado izquierdo mío me daba el cigarrillo golpeándome el brazo diciendo, pues fuma. Mi amigo se da cuenta y le reclama y le dice, oye, ¿qué te pasa si él es solamente un niño? Yo tenía como 10 años. Y recuerdo que cuando mi amigo le dijo eso, él reacciona y dice, bueno, ¿y entonces qué está haciendo aquí? No debería de estar aquí. Y yo dentro de mí dije, bueno, sí es cierto, y si estoy aquí, quise identificarme con ellos, quise, ¿verdad?, lucirme, quise no quedar mal, quise ser parte de ellos. Y cometí el error más grande, creo yo, en toda mi vida, porque eso desencadenó una de problemas, una de situaciones por las cuales yo atravesaría, y qué sabía yo a dónde me estaba adentrando. Recuerdo que por querer quedar bien dije, no, sí, déjame, como que no pasa nada, él tiene razón, yo le fumo, pues ¿cuál es el problema? Y siendo un niño, recuerdo que nada más fumé jalando el cigarrillo como 3 veces, y con eso tuve, ¿verdad? No sé si llamarlo experiencia o cómo llamarlo, pero creo que entré a una esclavitud de la cual creí que pude haber salido, y me di cuenta que por mis propios medios jamás iba a salir. Y todo eso fue en México todavía. Todo eso fue en México todavía. Y cuando ya empiezo en las adicciones, pues obviamente mi familia lo notó. Empecé a tener bajas notas ahora en la escuela, a no rendir, a tener problemas, a pelear.
Y mi hermano Víctor, el mayor, era muy conocido ahí en el barrio. Él se había ido al estado de Washington. Entiendo que mis hermanos, los mayores, prefirieron irse de casa a los Estados Unidos porque papá, como todos los días tomaba, pues también a veces los provocaba. Ya mis hermanos estaban creciendo o buscaba pelear con ellos, y ellos, por evitar un conflicto con mi papá, pues se fueron de la casa. Sí. Entonces, un amigo de él que iba y venía a Estados Unidos, pero era de esos amigos del barrio, no era alguien, ¿verdad?, que se condujera bien en el sentido de hacer las cosas por la vía normal, sino alguien que casi estaba en condición de calle. Y yo no sé por qué le creí. Él me dijo, mira, ¿no te gustaría conocer a tu hermano? Y recuerdo que ahí entré en una experiencia inolvidable y mucho sufrimiento porque era muy joven. Y yo le dije sí. Y desde temprana edad, desafortunadamente, esa mala decisión de fumar ese cigarrillo de marihuana me llevó a después probar cualquier cosa que me compartieran. Recuerdo en mi adolescencia pues conocer pastillas que drogan, como el Roinol, que hasta después los gobiernos lo descontinuaron con ese nombre para que el drogadicto pues no lo conociera, solamente los médicos, y de ahí el Ribotril y tantas drogas, ¿verdad?, con las cuales consumíamos y nos drogábamos. Y yo recuerdo que me habían dado unas pastillas de estas, Roinol, y andaba todo drogado, y se me hizo fácil una tarde cuando el tren que viene de Manzanillo iba rumbo a Guadalajara, un tren carguero. Era la manera en que supuestamente esta persona me iba a llevar a Estados Unidos y conocer a mi hermano, y nos subimos al tren. Nos subimos al tren y a otro día amanecimos ya en Guadalajara. Antes no había autopista para de Colima llegar a Guadalajara, se hacían 6, 7 horas. En ese tiempo el tren pasajero también funcionaba, pero nosotros nos fuimos en el tren carguero. Ahorita son 2 horas ya por la autopista, y la distancia, y quiero mencionar lo que es ahora porque la distancia no era tan lejos, unos 200 kilómetros. Y yo recuerdo en mi casa siempre, a pesar de la pobreza en la que vivíamos, pues siempre tuvimos un teléfono, y mis hermanos en Estados Unidos mandaban giros, mandaban ropa como para ayudar a la familia y tener cuidado de mi mamá. Y no se me olvida, desde ser un niño, tengo 49 años de edad ahora, han pasado como 40 años, y el teléfono era 279-61, eran 5 números. 279-61 era el número de teléfono de nuestra casa, esos teléfonos que le dabas vuelta con el dedito, ¿verdad?, a la ruedita. Y cuando estaba en Guadalajara, reflexioné y dije, ¿qué hice? Dije, mi papá me va a matar. Y aún sabiendo hubieras tenido que 12 el número, sí, por ahí unos 11 años, aún sabiendo el número de teléfono de mi casa para pegar una llamada y decir, perdónenme, hice mal, o me vine en un tren, me dijeron que me iban a llevar con mi hermano Víctor. Con todo y eso, ¿verdad?, tuve miedo llamar. Y tuve miedo llamar, y cuán importante, y en todo esto que yo viví ahora aprendí y trato de aplicarlo en mi vida. Tuve miedo llamar porque tuve un padre alcohólico. Que a lo mejor no era su intención, pero nos humillaba. Hay veces que yo le digo a mi mamá, o le decía, mi mamá vive, tiene 92 años, perdón por recordar y quebrantarme, pero era algo bien difícil. Siendo muy pequeño, yo recuerdo una vez llegando tarde a la escuela, y yo le rogué al maestro que me abriera un lunes. Los lunes hacíamos honor a la bandera. Y yo le dije al maestro, déjeme entrar. Me dijo, no, hijo, llegaste 5 minutos tarde. Y no puedes ya. Y hoy es lunes y hay estos honores a la bandera. Y yo dije, papá me va a matar. Él siempre se levantaba. Y lo primero que hacía era llamarme a mí, a mi hermano Rafa o a Cande, que somos los 3 varones más pequeños, de ahí sigue una mujer. Y nos mandaba a la tienda a traerle 1 decilitro de tusca y 1 decilitro de alcohol. Todos los días, eso era una tradición. Le traíamos su tusca, su alcohol, revolvía las 2 cosas. Se hacían 2 decilitros y siempre con una Pepsi. Nos pedía que le pusiéramos una silla de madera que teníamos, ¿verdad?, con su vaso, su refresco y su alcohol.
Y él tenía que tomar eso para poder levantarse de la cama. Eran experiencias muy tremendas. Él era músico dentro de que fue militar y tantas cosas que hizo. También fue músico. Tomaba en la casa, ya al mediodía se iba con su requinto y se iba a las cantinas a tocar, a cantar para los borrachos. Y era la manera de producir dinero para pues, sostener el hogar en su capacidad, pero siempre los vecinos venían, siempre llegaba borracho, llegaba golpeando, maltratando, insultando, y los vecinos llegaban a la casa y llamaban a la mamá, nos llamaban a nosotros. Muchachos, Cande, Sergio, Rafa, su papá está tirado en la esquina, borracho, orinado, con la guitarra quebrada. Teníamos que ir por él para recogerlo. Y yo tenía miedo de él, tenía temor de él. Nunca habían palabras de amor o un abrazo. Y recuerdo cuando me iba yendo a mi casa, yo iba a una escuela a la esquina de casa. Desde la esquina, porque la casa que teníamos estaba en la mera esquina y daba a las dos calles. Y lo vi ahí, con su alcohol. Y en lo que me vio se paró como un resorte para lanzarme un guarache, un zapato que tenía ahí. Me pasó volando el guarache. Yo recuerdo que me di la media vuelta y corrí a la escuela y empecé a sacudir la puerta y a clamar: maestro, ábrame. Por favor, maestro. Y un niño espantado ahí gritando. El maestro, al ver lo que estaba pasando, se acerca y me dice: ¿qué pasó? Le digo: mi papá me va a matar, por favor, ábrame. Cuando vio que venía detrás de mí mi papá con el cinto en la mano, me abrió y entonces yo corrí al salón. El maestro estaba en la pizarra enseñando y me le agarré de los pantalones al maestro, me puse detrás de él. ¿Y qué pasó, Pepito? Me decían, porque me llamo José Luis y en México a los Josés les dicen Pepe y me decían Pepito de niño. ¿Qué pasó, Pepito? Me dice. Digo: no, mi papá me va a pegar, mi papá, maestro. Y detrás del maestro, el maestro tratando de defenderme y diciendo: señor, no puede entrar al salón. Y empezó a decirle groserías. Como fue militar, creo que él quiso hacer lo correcto, quiso que yo cumpliera. Entiendo que era algo bueno, entiendo que no debía haber llegado tarde a la escuela, pero ahí delante de todos mis amigos, sin importarle nada, diciendo groserías al maestro, dijo: es mi hijo y yo sé lo que hago, y que también tenía contactos en el gobierno por haber sido militar. Empezó a darme con la correa de una manera, verdad, que me pegó en todas partes. Mis amigos mirándome, yo odié a ese hombre, yo lo quería matar. Estuve a punto de matarlo. Una vez lo agarré por el cuello con un cuchillo todo drogado y lo hubiera matado. Pero Dios me guardó. Llamaron a la policía, llegó la judicial en esa ocasión. Me llevaron preso. Estuve 1 año y medio porque intenté matar a mi papá. Llegué a la casa. Después que me golpeó delante de mis amigos, me maltrataba. Y nos hincaba. Nos hincaba en la casa como animales. Con medio ladrillo en cada mano. Después alguien me dijo, porque en ese entonces no había derechos humanos, que a ellos, como militares, cuando los castigaban, los ponían en medio de donde levantan la bandera en el patio con el rifle también así. Y él quería, y creo yo, reproducir en casa lo que había visto. Lo que él había visto simplemente. Alguien una vez me dijo: muchachos, no sean así con su papá. Un amigo de él, un mecánico donde a veces él iba a tomar. Mira, él sufre mucho. Él llora aquí cuando se emborracha porque los ama y no sabe qué hacer. A él también lo trataron así. Y entiendo, y bueno, eso es lo que el mundo ofrece y lo que produce el mundo y los hogares disfuncionales. Y qué bendición conocer a un Padre como Dios. Amén. Qué bendición conocer el amor de Dios. Amén. Qué bendición que podemos hacer diferente ahora nosotros. Amén. Yo recuerdo que era tan pequeño
que mi mamá cuando me daba algún medicamento para la infección, penicilina o algo que venían unas cápsulas, por ser tan pequeño, ella agarraba, abría la cápsula, me ponía el polvito blanco en una cuchara, le echaba azúcar, poquita agua y me lo daba. Ajá. En una ocasión que estaba enfermo, ella iba a salir y le dijo, Rafael, se llamaba Rafael mi papá, le dijo, ¿le das la medicina al niño? Y él no estaba pendiente, porque estaba borracho todos los días. Sí. Yo recuerdo que vengo y le digo, papá, me toca la medicina. Y me dijo, tráemela para dártela. Y yo en mi inocencia venía con la cucharita y como me daba mi mamá. Y Claro. recuerdo que cuando él me vio con la cuchara en la mano, me golpeó la mano y me dijo, ¿verdad? En México no es grosería, en países de Sudamérica es grosería, haciendo alusión a ser afeminado. Y me golpeó y me lo tiró, me agarró con una mano de las greñas y me dijo, abra la boca. Wow. Me aventó la cápsula y tómele al agua. Y no me soltaba de las greñas y bajo esa amenaza traté de pasarme la pastilla, Ajá. tomé al agua, pero mi reacción fue querer vomitar y de hecho vomité la pastilla. No, se quitó el guarachi y empezó a pegarme en la boca, Wow. empezó a pegarme en la cara, al grado de que no sangraba. Wow. Y luego el castigo ahí hincado con las piedras o 2 medios ladrillos, al grado que los vecinos, doña Josefina, que a veces ella me ponía, porque tenía una tienda, una bodega, y esa señora era una bendición, a pesar de ser inconversa. Ella en su bodega vendía fruta y verdura y ella me llamaba a veces y me decía, Pepito, ven, ayúdame a limpiar los tomates. Ajá. Y con una jerga con agua limpiaba los tomates, los acomodaba bien bonito, las cebollas y así su verdura. Y ella nos conocía bien, pues estaba en la esquina de la casa. Y ella cuando en una ocasión vio el trato, fue a la casa, le dijo de afuera, no sea un animal, lo voy a denunciar, no es la manera de tratar a los hijos. Ahí se hicieron de palabra y recuerdo que hasta ella le dijo, si quiere le regalo un chicote para que les pegue bien. Y yo dentro de mí dije, no me ayude tanto también con el chicote, pero es porque él agarraba a veces los cables de la plancha, de la licuadora y, Sí. Lo y que tenía a la mano. lo que tenía a la mano y nos lastimaba Wow. nuestro cuerpo. Y eso me hizo un poco duro hasta los 14 años que un día él trató de regañarme cuando me vio los tatuajes de la espalda y me quiso pegar y cuando me quiso pegar no me dejé ya en esa ocasión. Wow. Y le dije, no me vas a pegar más, no me vas a pegar más. Y me dijo, pues lárgate de la casa. Y dije, pues me largo, pero no me vas a pegar más. Y me fui, me entregué a los vicios, Wow. toqué fondo. Fueron tantas cosas, hombre. Wow. Quería morirme. Es tremendo. Por eso cuando... Y nunca había oído de Cristo. Ajá. Cuando oí de Él, cómo no enamorarse de Él, Sí. sabiendo que Él me ama. Yo dije, wow, existe alguien que me ama. Wow. Y mamá me amaba. Pero era tanto el problema en la casa y tantas cosas. Dentro de todo también mi desobediencia. Yo siempre aclaro, nunca culpo a mis padres de las malas decisiones que yo tomé. Si es cierto, había un hogar disfuncional. Si es cierto, a lo mejor había un padre frustrado que también lo maltrataron y que estaba tratando de hacer su mejor a su manera y que no funcionó porque lo único que funciona pues es la palabra del Señor y Así es. fue dura la infancia. Yo desde muy pequeño me fui a Estados Unidos, habían otros hermanos míos, unos vivían en Washington, otros en Los Ángeles, y estuvimos yo y mi hermano Rafa viviendo con mi hermana Manuela ahí en Los Ángeles, pero ya para ese entonces, a bien temprana edad de mi adolescencia, ya yo estaba involucrado en pandillas. Wow. Y ahí Yo surge seguía y ahí. le respondía yo a tu esposa, este tatuaje y una lágrima que tengo aquí, yo me los hice porque yo me juntaba con unos pandilleros de Los Ángeles, del barrio Watts,
de la clica de los Guaynos. Ellos eran Watts, barrio Grape. Y pues en Estados Unidos las pandillas, la manera en que caminan, se visten, se sientan, es muy diferente que en Latinoamérica. Era casi como un uniforme. Ajá. Y recuerdo que mi amigo me ponía su ropa, sus tenis, aunque me quedaba un poco grande, y me vestía como pandillero. Ujú. Él se convirtió como en un ícono para mí. Wow. Yo abracé las pandillas, amé las pandillas, o sea, me metí de lleno en las pandillas. Ahí los pandilleros saben, fui brincado a una pandilla donde te golpean por 13 segundos en nuestro caso, Wow. entre varios, para que de esa manera... La idea de eso es que pones el barrio en alto. Ajá. Hay aspectos de lealtad del mundo que ahora yo los valoro y trato de aplicarlos al cristianismo, porque a veces como cristianos no tenemos lealtad. Sí. No tenemos lealtad al Señor, no tenemos lealtad a la esposa, no tenemos lealtad a la iglesia, no tenemos lealtad a nuestro pastor. Y por ejemplo, el aspecto de lealtad ahí era que me van a golpear varios para ser miembro de su pandilla, para que si yo voy solo y me topo con 5 pandilleros, si yo soy del barrio de la 18, yo puedo decir la 18 o 18th Street Gang y poner en alto el barrio y pues si quieres golpéame, pero miedo no les tengo. Wow. Y yo no entiendo cómo ahora habemos evangélicos que nadie nos hace nada y nos da miedo predicar el evangelio. Wow. Nos da vergüenza predicar el evangelio, Wow. ¿verdad? Es algo impresionante y bueno, de ahí, ¿verdad? Porque él tenía este tatuaje aquí que es como un rosario. Ajá. Yo lo hice imitándolo a él, me puse la lágrima y me adentré también desde bien temprana edad en ese mundo de los tatuajes, de lo cual hoy en día me arrepiento. Ajá. Cuando un americano era, porque en la pandilla habían negros, americanos, latinos, eran contados dentro de las pandillas de hispanos, pero sí había. Ujú. Y era justo un americano, no se me olvida, el que me puso el nombre del barrio aquí en el pecho, los 3 puntos, que significa My Crazy Life o Mi Vida Loca, Ajá. la lágrima, ¿verdad? Y me iba a tatuar la frente, la cara, o sea, me iba a Ajá. desfigurar. Wow. Y Para le doy gracias identificarte. a Dios, y le doy gracias a Dios que Dios tenía un plan conmigo. Amén. Porque justo llegaron otros amigos diciendo hay una fiesta por acá y el americano que me estaba haciendo los tatuajes, el amigo del barrio, dijo, mira hombre, eso es en la cara y yo quiero hacerlo bien y estoy medio tomado, mejor vamos a la fiesta y mañana te hago. Wow. Y dije, bueno, sí. ¿Y qué sabía yo que Dios me estaba cuidando Wow. de no echar a perder mi vida a tal grado? Wow. Y eso es parte de lo que viví. Hay tantas historias, Sí. hay tantas cosas, pero ese es mi contexto de donde me sacó el Señor. Eso es el antes de Cristo, por decirlo así. Mm. Y si bien hemos estado hablando en estos días de un poquito más a profundidad y todo, impactante historia, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Cómo es que de esta profundidad de estar metido en drogas, en vicios, en las pandillas, en todo, cómo es que de esta profundidad, de este mundo tan oscuro, cómo es que el Señor llegó a sacarte? Porque estabas ahí, o sea, como habías dicho, ni habías escuchado del Señor, a lo mejor en la iglesia católica unas cositas, pero no tenías una relación con Él, no lo habías conocido, pues no había ni siquiera interés, diría, por lo que me has dicho, en conocerlo, pero ¿cómo es que el Señor te transformó a que ahora seas, por decir, el pastor José Luis Fuentes, que Sí. ahora dedicas tu vida a servirlo con todo? ¿Cómo es el después de Cristo? ¿Cómo es que Cristo te transformó? Hay cosas que yo creo que son importantes. A veces me piden las personas, ven a alguien con problemas de adicción Ujú. y con problemas, ¿verdad?, de pandillas, y es como que, pastor, venga, Ajá. venga, háblele usted, porque como dando a Ajá. entender que si usted le habla, lo va a convencer. Claro. En un sentido, antes hasta medio me molestaba, porque era como, ¿por qué no entienden que no es eso? O sea, es Dios quien salva. A mí no me habló, por así decirlo, no me predicó un pandillero. Ajá. Es el evangelio el que Amén. tiene poder. Ujú. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ujú. Por eso debemos exaltar a Cristo, Ajá. su obra redentora en la cruz del Calvario, predicar de su amor. Y ciertamente
entiendo esa parte, pero poco a poco Dios también fue como que tratando conmigo, y te voy a explicar por qué. Aún en la Biblia yo veía que casi siempre cada que Pablo se paraba frente a líderes religiosos, a pesar de que es Cristo quien salva, él siempre terminaba dándole su testimonio de cómo había tenido ese encuentro con el Señor Jesús. Eso me hizo pensar que aunque a mí no me gusta hablar de esto, probablemente gente se va a identificar con eso. Y ahora que lo recuerdo, creo que te lo comenté en mesa, en el desayuno, hubieron 2 escenarios que marcaron mi vida, y los 2 fue estando en la prisión. Wow. Ahí en los Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos. Yo pertenecía a una pandilla, ¿verdad? A una clica, dicen, que se llama Little Valley Locos, LVLs, y éramos muy unidos con una pandilla muy grande en Los Ángeles, que es la Florencia. Éramos parte eran pandillas grandes ahí, era la 18, la Mara Salvatrucha, la Florencia, de la cual prácticamente podríamos decir que yo vengo, y nos denominamos Sureños 13. El decir Sureño 13 es porque inclusive la palabra sur significa South Unite Raza. Ahora, tiene mucho sentido y no todos a lo mejor saben eso, yo lo sé porque fui parte de esto, y no solo lo sé, lo viví en el hecho de que estuve en las prisiones en Estados Unidos, y ahí es donde también Dios empezó a despertar cosas en mí. Decir que eres sureño es decir que eres miembro de una pandilla del sur de California. Normalmente desde Bakersfield hasta la frontera, ¿verdad?, con Tijuana, San Isidro, San Diego. Y cuando caes a la prisión, ya no importa si eres de la 18, de la Florencia, de la Mara Salvatrucha, de cualquier pandilla, ya ahí lo que importa y lo que vas a representar es ser sureño. Y el 13 es la letra M del abecedario, porque la mayoría de las pandillas de ahí vienen del pueblo mexicano, de chicanos, dicen, o pochos, que son una mezcla a veces con americanos, o nacidos ahí, netamente mexicanos, nacidos en Estados Unidos. Y fue algo bien tremendo, porque hay una organización, hay una mafia. Me gustaría pues guardar ciertos detalles, ¿verdad?, para no meterme en problemas, en polémica, porque sé que las redes sociales pues se ven por todas partes. Para eso. Pero ciertamente cuando caí en la prisión, yo estuve en el Metropolitan Correctional Center ahí en San Diego, que es el edificio de la FBI. Estuve recluido ahí, y yo recuerdo cuando caí ahí, di un paso hacia adentro y se me arrimaron varios pandilleros. Casi de todas las pandillas habían. Y hey Holmes me dice, hey Holmes, where are you from? Hey, ¿de dónde eres tú? Y ya empecé dicen, tirar barrio, como decir, bueno, yo soy de tal barrio, de aquí de Los Ángeles, y ya hasta dicen, ¿conoces a fulano y conoces a sutano? Me imagino hasta para saber si es cierto que eres de ahí, ¿verdad? Como nosotros los pastores, bueno, soy bautista, independiente, y, sí, el pastor Patricio que está en Chile, pues sí, le conozco al pastor Patricio, y así nos identificamos, y eso nos da confianza. Y en las pandillas, a más de eso también. Me hace sentir como si fuera parte yo de una pandilla cristiana. Somos una pandilla cristiana, ¿verdad? Y a pesar de eso también extra eso, los tatuajes. El pandillero siempre se marca, y creo que la situación en El Salvador es eso, ¿verdad? De que el presidente está haciendo un buen trabajo ahí contra las pandillas, tratando de eliminar pues cosas incorrectas en las calles que perjudican la sociedad, y pues uno mismo se pone la soga al cuello ahora tatuándose porque ya es un blanco y una presa fácil para que lo capturan. Entonces todo pandillero de California casi siempre, algunos ni siquiera son drogadictos, hasta hacen deporte, se ven en buena forma, pero traen tatuajes, ¿verdad?, de la pandilla. Y ahí ya todos éramos unidos. Ahí agarraba sentido el ser sureño, el ser sur, que es raza unida del sur. ¿Por qué? Porque todo es por bandas ya. A veces pues los norteamericanos por un lado y tienen sus pandillas de los bikers, y los negros con los Crips y los Bloods y los asiáticos y todos los latinos, mexicanos o no,
les dicen en la prisión paisas. Pues somos paisanos, les dicen paisas, y nosotros pues éramos sureños, porque éramos miembros de pandillas. Y están los norteños, ellos son Norte 14, el 14 es la letra N, ¿verdad?, del abecedario, haciendo alusión a que son norte, y comúnmente estas pandillas son de Bakersfield hacia el norte, y estas pandillas pues ya se han propagado en muchos estados de los Estados Unidos. La Mara Salvatrucha, muchos de sus miembros son centroamericanos, hasta acá ha llegado, y en el Ecuador también he escuchado de los Latin Kings, una pandilla de mayormente puertorriqueños, que nació en Nueva York, y pues están por todos lados, se hacen alianzas con bandas, a veces hasta con el narcotráfico, y ahí ya, cuando estuve en la prisión, era como, ¿qué sentido tiene tener tanta lealtad a una pandilla donde a lo mejor esa pandilla rival mató a un familiar tuyo, a un amigo tuyo, y no puedes hacer nada? Porque ahora todos se unen aquí. Claro. Y si no te unes, ellos mismos te van a matar. Sí. Entonces, era bien tremendo. Y ahí, en la cárcel, había un pandillero de la Logan Heights, el barrio más grande de San Diego, que tendría unos 40 y algo de años. Wow. Y él me dijo que llevaba como 20 años preso ya. Wow. Igual todo tatuado, muy fornido. Y cuando me ve, él me dice, hey Holmes, how old are you? ¿Cuántos años tienes, joven? Y ya le digo, 18. Y me dice en inglés, déjate de cosas, si no te quieres ver reflejado en mi vida. Y yo dije, como un pandillero, que son mis héroes y que es el modelo a seguir y es la línea que yo voy siguiendo, ¿cómo él me dice que me deje de cosas? ¿Por qué me desanima? No entiendo eso. Y cargaba una Biblia. Y eso llamó mi atención, que me lo dijera alguien que yo respetaba. Porque dije, él no tiene miedo a pelear con el que sea. Claro. No es que es un afeminado, no es que es como un cobarde, así lo veíamos. No, él pelea con el que sea, aunque le golpeen, él va a pelear y no va a echar para atrás. ¿Y por qué me dice eso? Tiene una Biblia. Y ahí yo supe y dije, algo hay en ese libro. Algo hay en ese libro, y ahí me quedó ya eso en mi corazón. Por otro lado, también había un amigo de la pandilla de San Fernando Valley, y él me daba su testimonio, y él me dijo que era cristiano, pero que había desobedecido y que se había apartado y que ahora lo lamentaba. Y en ese apartarse, con una escopeta le había volado la cabeza a uno, a un pandillero, y a otro le había abierto el pecho, y le habían dado, creo que ahora, vida en la cárcel. Entonces iba a estar de por vida ahí en la prisión, y él era muy gozoso a pesar de eso, y él me hablaba, y su pastor de él, un americano pentecostal, iba a la prisión, era una prisión de mediana seguridad, y habían servicios ahí, y él siempre me llevaba. Aprendí algunos cantos ahí en inglés, ¿verdad?, cristianos con él, y creo que Dios vino sembrando todo esto y llamando mi atención a que el camino era por ahí. Y justamente en el condado de Benton, en el estado de Washington, pues el guardia siempre decía Bible study, estudios de la Biblia, y los que quisiéramos salir, salíamos. Y estando ahí, fue que después de años entendí, hablando con el pastor Manuel Aro, porque pues yo estuve 5 años también en el estado de Washington, aparte de lo que crecí en Los Ángeles, y yo le dije, pastor, sería una bendición que fueran a predicar a mis hermanos ahí. ¿Dónde están ellos? Y yo le dije, no, en Prosser, Grandview, Sunnyside, ahí en todos esos pueblitos, tengo un montón de familia en Mepton. Y él dijo, oh, sí, conozco, me dijo. Y le dije, yo viví ahí también 5 años. Y empezó la conversación, y es algo interesante porque uno diría que chiquito es el mundo, ¿verdad? Resulta ser que un miembro de su iglesia, el pastor Gabriel Moreno, él iba a predicar ahí a la prisión. Él iba a predicar a los condados, y él en una ocasión que fue, porque yo se lo describí, yo no sabía quién era. Yo le dije, era así la persona. Le dije, haz de cuenta que ve Ezequiel Salazar, así chiquitito, con el pelo hacia atrás, pero con bigote un poco morenito más. Y dijo, el hermano Gabriel Moreno, él es el que tiene ese ministerio, ese es el que me describiste. Rápido agarró su celular y me mostró una foto, dije, él es. Dije, wow, ¿cómo puede ser él? ¿Verdad? Era como algo bien impresionante, un bautista fundamental independiente. Y entonces
Él se contentó mucho. Yo estoy en contacto con el pastor Gabriel ahora por WhatsApp. Siempre le doy las gracias de sembrar la semilla. Y eso me enseña algo también. A veces uno se desespera, a veces uno quiere tener convertidos, uno quiere tener resultados, pero los resultados le pertenecen al Señor. Yo creo que lo que Dios quiere es que damos testimonio con nuestra vida y sobre todo vamos a cada criatura y le predicamos el Evangelio. No ocupa ayuda el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay que predicarlo claramente. Hay que explicarle a la gente su condición de pecadores y que por su pecado hay un castigo, pero hay que exaltar y glorificar al Señor Jesucristo, que es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien la humanidad, quien quiera que sea y cualquier tipo de vida que lleve, el único que puede salvarles. Y ahí es donde Dios se glorifica. Eso es lo que Dios quiere que hagamos y fue algo bien tremendo. De ahí a los 21 años, no se me olvida, a finales de julio de 1997 salí deportado. Salí deportado junto con uno de los líderes de la pandilla de la Logan Heights, que me estaba queriendo llevar de regreso con él, y me dio su número de teléfono y me dijo, mira, voy a estar 15 días aquí en Jalisco, en Guadalajara, viajamos juntos de la frontera a Guadalajara. Me dijo, llámame, yo soy casi que dueño ahí de Tijuana y de San Diego y volvemos a pasar y yo iba a seguir en lo mismo, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios que no, me dio miedo llamarle, seguir en lo mismo. Estaba como que cansado, ya Dios había hecho la obra en mí, yo no entendía mucho, había hecho una profesión de fe, creo que Dios me había salvado. Y estando en Colima, andando bien mal ahí en Colima, me había peleado con un mismo amigo, uno de los amigos de Watts, me había pegado con un ladrillo aquí en la frente, me abrió aquí, nunca me cosí, tengo la cicatriz, tenía la camisa blanca bien sangrada, estaba molesto yo, dije, ay, lo quiero matar y pues siempre tenía armas y gracias a Dios que no cometí la locura, empezamos a hablar pero dije, voy a ir a mi casa a cambiarme la camisa y fui. Y cuando fui a la casa a cambiarme la camisa, ahí estaba mamá llorando, sufriendo por culpa mía. Y mi hermana la menor, mi hermana Eli, con mucho resentimiento hacia mí. Y recuerdo que ella lloraba también al ver a mamá así. Y nunca se me va a olvidar las palabras que me dijo mi hermana. Me acababa de ir a buscar a la policía judicial porque supuestamente había drogado, había robado a una de las vecinas, que ni siquiera yo me acordaba de eso. Hay cosas que andando drogado puedes hacer y lastimosamente algunos ya cuando reaccionan y se arrepienten es demasiado tarde. Y recuerdo que me dijeron, robaste esa pera y que le robaste unas cadenas y que se las arrancaste del pecho y está llorando y le llevaron al médico y toda traumada y te reconoció y vino la judicial a buscarte y te vas a ir preso otra vez y mi mamá sufriendo por mí. Y yo recuerdo que, verdad, mi hermana Eli llorando me dijo, me miró como con rabia y me dijo, ¿sabes qué? Si le pasa algo a nuestra madre, olvídate que tienes familia. No queremos saber más nada de ti. Wow, eso me dolió, hombre. Eso me dolió y dije, ¿qué está pasando conmigo? O sea, era ya un punto donde iba de mal a peor, de mal a peor. Pero ¿sabes algo? Llegó mi hermana Rosa. Mi hermana Rosa le dijo, no le hables así. Él no necesita que le hables así. ¿Tú no crees que él no sabe que está mal? Él necesita ayuda. Y empezó a decirme que me invitaba a la iglesia. ¿Qué voy a ir a la iglesia? Yo eso sí. para los homosexuales, para los afeminados, para los viejitos. La vida es para uno, para los hombres. Y ser hombre, ser valiente y pelear y drogarse y vivir la vida, que creo que la mayoría de personas pues quieren, dicen, en los países de Sudamérica, del Caribe y Ecuador, andar en la rumba, ¿verdad? Divertirse, gozar la vida, sin entender que todo lo que hacemos tiene resultados negativos muchas veces, porque lo que sembramos cosechamos. Y de ahí yo le dije que no. Y aquí pienso en esto también porque en mi testimonio vi cosas que hasta podríamos decir que dentro de los bautistas son polémicas. Y
Ciertamente, recuerdo que ella me dijo, si me acompañas, te regalo 3 cambios de ropa, porque ella tenía una boutique. Ajá. Ella vivía bien, su esposo es ingeniero civil, estaban bien económicamente, y ella pues tenía una tienda de ropa nueva. Ajá. Y me dijo, si me acompañas a la iglesia, te regalo 3 cambios de ropa. Y yo rápido hice planes, dije, sí. Sí. Wow, eso sí me interesa. Cristo no, ni la iglesia tampoco, pero que me Pero dé la ropa ropa sí, sí. sí me gusta eso. Wow. Porque me voy a cambiar con un cambio, vendo los otros 2 y ahora voy a andar bien cambiado y con dinero. Claro. Y a seguir drogándome. Y le dije, sí. Y me dijo, vamos pues. Wow. Otro día me llevó a la iglesia. Ahí estaba el pastor Brucci, Sí. misionero americano en Colima por más que 30 años. Y a mí ni me interesaba lo que él decía. Ajá. Yo estaba ahí por la ropa que mi hermana me iba a dar. Claro. Agaché mi cabeza, la metí entre mis rodillas y mi mano con mi dedo, porque en ese entonces se congregaban en la casa del pastor, era de puro ladrillo, y yo estaba rascando ahí la pared con el dedo sin interés alguno. Pero en su predicación parece que no ponía atención, pero dijo algo que me llamó la atención. Dijo algo que me llamó la atención, que me hizo levantar la cara y dije, oye, sí es cierto. Eso que él dijo sí es verdad, la importancia de predicar la verdad. Y hasta me dio como miedo. Me dio miedo y me metí al baño. En un zapato traía una jeringa y cocaína, Ajá. en el otro traía marihuana y pastillas. Y en el baño de la casa del pastor me inyecté cocaína. Wow. Estaba como asustado con lo que dijo, estaba entrando en convicción, Dios ya me tenía del cuello y yo quería como huir de eso y por eso hasta me drogué cuando entré a su baño y estuve unos minutos ahí, unos 10, 15 minutos y me salí. Cuando me salí casi el culto estaba terminando, pero ya era una lucha, ya no podía más. Ya era Dios diciéndome, José Luis, ¿te arrepientes o te voy a matar y te mueres ya? Y entré en esa convicción tan profunda que justo en la invitación es mi himno, podría decir favorito, cuando ya estoy ahí empiezan a cantar, mi vida di por ti y mi sangre derramé. Y cuando yo escuché ese himno, honestamente, y yo fui monaguillo de pequeño en la iglesia católica, ahí en San Francisco de Asís y en San Isidro, y yo me imaginaba a Cristo ahí en la cruz, porque era como yo lo conocía, como católico. Yo me lo imaginaba que quitaba sus manos clavadas y me las extendía, o sea, la figura de Cristo la tenía en mi mente, Sí. él quitando sus manos y extendiéndomelas como diciendo, solo clama, solo pide, es lo único que estoy esperando, ya ríndete, solo dilo, y en lo que lo digas, ahí te voy a ayudar. Y ya me habían dado el versículo, clama a mí, yo te responderé, y justo como una semana antes, yo andando drogado y tomado, le dije a Dios, si en verdad existes como dice aquí, respóndeme, a ver si es cierto. Y no fue casualidad, llegué a la iglesia y no pude más. Wow. Ahí, en ese himno, me solté llorando, le dije, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, no puedo más, Señor, por favor, haz algo en mi vida. Lo dije con todo mi corazón, al grado que cuando el pastor hizo la invitación y dijo, si hay alguien aquí, ¿verdad?, que quiere aceptar a Cristo, levante su mano. Y yo dije, yo. Wow. Y recuerdo que los hermanos levantaron, asustaron. sí, levantaron la cara porque fue tal el deseo, con tal profundidad, estaba tan cargado de pecado y tan cansado de la vida, que hasta dije públicamente, yo. Wow. Y levanté la mano. Wow. Y empecé a caminar hacia el altar. El hermano Teodoro Vicente, él me atendió y me quiso hablar de Cristo y le dije, yo sé lo que me va a hablar. Ya yo acepté a Cristo en mi corazón. Me dijo, no importa, déjame darte algunos versículos para confirmar tu salvación. Y de ese día para acá, con todo y mis defectos y mis errores y mis pecados o mis caídas, nunca, eso sí lo puedo asegurar y Dios es mi testigo, nunca he sido la misma persona. Amén. Quisiera no pecar ya. Y un día Dios nos va a librar de este cuerpo de pecado. Así es. Malos deseos, malos pensamientos. Quisiera no tener ni siquiera un mal pensamiento. Sí. Y a lo mejor no soy lo que soy, hombre.
Pero Dios es mi testigo que lo amo con todo mi corazón. Amén. Y Dios es mi testigo que no soy el mismo. Amén. Porque el Evangelio tiene poder para salvar y para transformar a aquellos que nos dejamos, que queremos, que le buscamos. Este bendito libro es lo máximo. Amén. Este libro tiene poder. Amén. Su palabra tiene poder. Amén. Qué bendición. Y sé que hemos entrado ahí en la... De hecho, si quieren más de la historia, pues igual está ahí en el otro testimonio que tenemos. A lo mejor vamos a vincularlo aquí para que lo puedan ver. Qué gran testimonio. No hay nada que podría yo aportar a este testimonio, pero solo digo, si estás luchando, acá hay un testimonio vivo del poder de Dios. Justo hablabas de que tenías miedo de volver a casa cuando eras niño, pero pienso en el hijo pródigo, Wow. que rechazaba todo y ahí estaba esperando a su padre. Y Cristo dice que ese es el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Que por más que Él nos haya creado, por más que hayamos nosotros decidido pues ir por nuestro propio camino, está ahí esperando. Está ahí esperándonos. Esperando para hacer fiesta. Wow. Esperando para recibirnos con todo el gozo, con toda la alegría. Esperando transformarnos, esperando cambiar nuestra pobreza extrema de este mundo, esta pobreza emocional y pues todo lo que el mundo ofrece y jamás va a pagar. Y Él nos da. Así es. Pues si estás en ese día, no hay nada más que podría agregar, pero si estás en ese día, estás apartado del Señor o nunca lo has conocido, Él te está esperando. Amén. Él te está esperando, como dices, con brazos abiertos. Está en esa cruz. Ya no está en la cruz, pero se sacrificó en esa cruz para poder esperarnos, para que podamos volver a Él. El Evangelio tiene poder. Amén. Así Ahora es el pastor José Luis Fuentes. Ya por la gracia de Dios. Gracias. unos 20 años ya en Sí, diferentes ya países. en diferentes países. Y cómo el Señor lo está usando. Pero que nunca dejemos de predicar este Evangelio. Que nunca dejemos de creer en el poder de este Evangelio. Que sí tiene poder para transformar. Sí tiene poder para hacer cambios. Sí tiene poder para hacer que uno sea completamente distinto y diferente. Y esa transformación total. Gracias, pastor, por el tiempo. Gracias por este testimonio. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Que nos pueden seguir tanto en Sal y Luz como Sal y Luz Ecuador. Amén. Y que ese programa puede llegar a cada vez más personas. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, compártele. O a lo mejor pues tú dices, alguien necesita escuchar eso, pero yo no sé quién. Compártelo de forma pública para que otros puedan escuchar de ese poder transformador del Evangelio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Amén. Gracias a Dios y gracias, pastor, también por su amistad y por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Y gracias a cada uno de ustedes por haber visto este programa y que nos sigan siempre para recibir más contenido así, para crecer en nuestro caminar con el Señor. Y conmigo será. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos.